Bueno, si quieres una introducción al tema de Aleister Crowley, y bienvenido, y empieza cuando quieras. Gracias, Martín. Vamos a ver, no voy a hacer una introducción, voy a hacer una declaración, porque yo, por ejemplo, no soy crowleyano. No, aunque pueda compartir algún punto de vista con Aleister Crowley, no sigo su doctrina y opino que en ciertos puntos está bastante errado. No obstante, sí que hay que ver cuánto de amarillismo y sensacionalismo hay sobre la figura de Aleister Crowley. Solo quería decir eso, que para nada soy crowleyano, y que vamos a ver si podemos llegar a una conclusión sobre quién era Aleister Crowley a raíz de pues, los estudios de datos objetivos sobre su vida. Antes de empezar con el tema, una pregunta. En este caso, ¿la verdad supera la ficción? No lo sé. Veremos a ver si cuando acabemos de hablar sobre Crowley podemos decir algo al respecto. Para empezar ya con el tema, ¿cómo fue la juventud de Aleister Crowley? Pues mira, Martín, Aleister Crowley no siempre se llamó Aleister Crowley. Luego veremos por qué cambió su nombre. Pero él se llamaba Edward Alexander Crowley y nació el 12 de octubre de 1875 en Leamington, Warwickshire, en Inglaterra. Crowley era hijo de un cervecero galés que además era predicador de una secta conocida como los Plymouth Brethren o los hermanos de Plymouth. Generalmente cuando buceamos en la vida de este Crowley se hace más alusión a los hermanos de Plymouth que a los Plymouth Brethren, pero bueno, es un dato que hay que dar. Crowley además tuvo una hermana. Lo que pasa es que esta hermanita que tuvo falleció muy joven, ¿no? a temprana edad. Aleister Crowley se sentía muy a disgusto, ¿no? Pues al crecer en un ambiente tan controlado, ¿no? como el que tenía con los hermanos Plymouth, ¿no? Pues si lo comparamos con el futuro comportamiento desenfrenado y sin límites del que haría gala, ¿no? Los hermanos Plymouth eran una secta evangélica muy conservadora, en la que casi cualquier cosa, ¿no? Pues era pecado. Su madre, Emily Berta, por ejemplo, no le abrazaba, no le besaba, no le leía cuentos, solo le leía la Biblia. Era el único libro permitido que podía leer Crowley, y más concretamente los evangelios. Y no solo eso, Crowley odiaba a sus padres hasta tal punto que, a modo de ritual, vamos a decir, simpático, ¿no? Dado que simpatía significa sufrir juntos, ¿no? Pues aplicó a un gato toda suerte de torturas, ¿no? Que se cree tendrían como objetivo ser sufridas por sus progenitores. Y este podría ser el primer contacto, ¿no? Pues que el joven Crowley tuvo pues con los asuntos que más tarde le harían famoso. En 1881, ¿no? Pues la familia Crowley pues se traslada a lo que ellos llamaban la granja, ¿no? Red Hill, que estaba en Surrey. Y en 1884 Crowley fue enviado a un colegio evangelista también, que era Saint Leonard. Solo que, él estuvo muy poquito tiempo ahí, ¿no? Un añito, y luego fue trasladado a Cambridge. Su padre murió entre 1886 y 1887. Aquí hay controversia, ¿no? Porque unos dicen que en el 86, otros que en el 87. Vamos a decir que entre el 86 y el 87, ¿no? Y Crowley, ¿no? Pues fue separado, ¿no? del colegio por 2 años más tarde. Estos 2 años, ¿no? Él los describiría como los años inauditos de tortura. El chico, ¿no? Crowley fue seriamente afectado, ¿no? Y su salud pues fuertemente resentida, ¿no? por este hecho. Y si miráramos el asunto desde un punto de vista psicológico, ¿no? Pues uno pues podría imaginar que fue en estos años cuando Crowley se adoptase, ¿no? Pues un marcado cariz anticristiano y más concretamente antievangelista. Pues no, él no había conocido otra cosa. Él, cuando a lo mejor arremetía contra el cristianismo, el catolicismo
o tal, estaba realmente arremetiendo contra los evangélicos, porque él no había conocido otra cosa que no fuera el evangelismo puro y duro de los hermanos de Plymouth. Pero bueno, la historia en sí no es tan simple, ¿no? Crowley fue pasando por diferentes colegios, su padre murió, ¿no? Le dejó 17.000 libras, que era un fortunón en aquella época. La familia pues pasó a ser liderada por su madre, ¿no? Que como ya he dicho era Emily Berta, y por su tío Tom Bond Bishop, quedando pues Crowley también a cargo de dos tías solteronas que tenía, ¿no? Y que le criaron hasta la mayoría de edad. Bueno, pues es aquí cuando en él surge, ¿no? Pues una marcada y formada forma de opinión, ¿no? Pues de que el cristianismo, y hay que decir evangélico, solo le trajo muerte y tortura, ¿no? Pues en sus años de juventud. Años después, ¿no? Pues él completó sus estudios de química en el King's College en Londres, para más tarde entrar en el Trinity College en Cambridge, donde él estudiaría pues el ocultismo, igual pues que lo hicieran Newton y otros tantos científicos eminentes que pasaron por allí, porque el Trinity College de Cambridge se preocupaba de enseñar ocultismo, no de una forma oficial ni tan así como pueda sonar, a sus alumnos, dado que el ocultismo, grosso modo, es el estudio de las leyes naturales para la extracción de sus principios y las capacidades propias y paranormales del hombre, siendo que paranormal es lo todavía no explicado por la ciencia. O sea que el ocultismo sería básicamente un paso previo para la ciencia, ¿no? Para que se salieran del dogmatismo académico y pudieran desarrollar innovaciones dentro de los campos científicos. Bueno, Aleister Crowley, como ya he dicho, estudió en Cambridge, pero nunca llegó a graduarse allí. Sin embargo, pudo sentirse libre, ¿no? Pues por primera vez en su vida, y comenzó su tarea de escritor y de poeta. Se dice que también fue allí donde Aleister Crowley comenzó a rebelarse y se declaró como un acérrimo enemigo de la Iglesia cristiana, ¿no? Anteponiendo la magia, ¿no? A la religión como un mejor medio, pues, para alcanzar la realización espiritual. Además, expresó su odio hacia sus padres, a los que siempre quiso hacerles daño, por lo que no es de extrañar que su propia madre le llegara a llamar la bestia, ¿no? Pues por las obvias connotaciones, primero evangélicas de la madre, y segundo, pues vamos a decir entre comillas, que valga el chiste, diablillo, que era Crowley cuando era joven, y más concretamente niño. En 1898, por ejemplo, escribiría el libro titulado Aceldama, que sería su primer libro, y que publicó bajo el nombre bajo el nombre no, él decía que lo había escrito un caballero de Cambridge, o sea, no un caballero de Cambridge. Más tarde, pues confesó que lo había escrito él. Y en este libro se basa básicamente en que Dios y el diablo tienen una lucha por el alma de Crowley, y Crowley a ciencia cierta no sabe quién ha ganado. Si analizásemos su comportamiento posterior y dentro de la perspectiva católica, cristiana, evangélica de la época, pues encontraríamos que el diablo habría sido quien hubiera ganado. Crowley también comienza en el Trinity College de Cambridge a leer la Cábala de Nudata de Zermatt, y es allí donde conoce a Julian Baker. En septiembre de 1898, pues el señor Baker le presenta a Frater Bolo Noscere, que es George Cecil Jones, pues quien a la vez le presenta a Samuel Liddell MacGregor Matters y a la Orden de la Aurora Dorada, ¿no? Donde ingresaría con el grado de neófito 0 = 0, con el moto de Frater Perdurabo. Y básicamente, cuestiones aparte, ¿no? Pues como su afición por el alpinismo, piragüismo, tal, pues esto es en síntesis parte de la juventud de Aleister Crowley. El libro este del que empezó a leer, ¿no? en Cambridge, ¿no? La Cábala de Nudata en Zermatt, ¿eso qué es? ¿Nos puedes decir algo para los que no sepamos? Vale, pues la Cábala de Nudata es, fíjate, Cábala de Nudata, Cábala desnuda. Es un tratado sobre el análisis de la Cábala.
Vale, y la siguiente pregunta es: ¿qué papel tuvo en la magia Aleister Crowley? Pues a mi juicio tuvo un papel importante, aunque bastante errado. Vamos a ver, o sea, él llegó a unas conclusiones muy importantes, pero digamos que al final acabó mezclando muchas cosas. El interés de Aleister Crowley por lo oculto se dice que comenzó en Cambridge a leer al autor Carl von Echternhausen, cuyo libro, que era La nube sobre el santuario, ¿no? Pues lo impactó notablemente, ¿no? Al hablar de una supuesta hermandad de adeptos que trabajaban por el bienestar de la humanidad y que tenían una serie de conocimientos pues sobre las cuestiones naturales, la alquimia y otra serie de cuestiones, ¿no? que los aplicaban esos conocimientos, ¿no? para el bienestar de la humanidad. Esto, claro, desarrolló en Crowley pues un interés muy grande, ¿no? También se interesó por la religión y la alquimia, que eran materias que eran dominadas por Newton. O sea, Newton, entre otras cosas, era teólogo y alquimista. Su entusiasmo lo llevó a conocer pues, en una expedición montañista, ¿no? Pues que hizo a los Alpes, ¿no? A un gentleman inglés, a un raro caballero inglés, ¿no? Lo conoció en un bar, que luego de escuchar a Crowley y su interés sobre la alquimia, ¿no? Le prometió que le haría conocer pues a una serie de personas con similares intereses. Esto se convirtió en el comienzo de la aventura de Crowley, ¿no? Digamos, dentro de la magia, y fue introducido a la Hermetic Order of the Golden Dawn, ¿no? La orden hermética de la Golden Dawn, o Golden Dawn, que es como más se conoce, ¿no? Más cortito, y él se unió a esta orden en el año 1898. Él pronto pues se promocionó y escaló los distintos grados, ¿no? De la orden, y en ella pues conoció a Alan Bennett, que era un ingeniero con quien Crowley pues tendría una amistad de varios años, ¿no? Nube sobre el santuario haría creer a Crowley haber encontrado la sociedad secreta de amarras en la Golden Dawn, pero la cosa no distaría mucho pues de ser como él pensaba, ¿no? Digamos que llevó un pensamiento infantil al entrar en una hermandad secreta y decir, ya está, estos son, ¿no? Crowley perteneció a la orden durante 3 años, ¿no? Donde después de escalar rápidamente, pues como he dicho, los niveles inferiores, tuvo altercados con otros miembros de la misma orden, como por ejemplo William Butler Yeats, que era un referente en la poesía, es un referente en la poesía irlandesa, que definiría a Aleister Crowley como un loco inenarrable. Y por ejemplo, Samuel Liddell MacGregor Mathers, que tenía unos arranques muy similares a los de Crowley, o sea, eran los dos bastante iracundos y de armas tomar, ¿no? Aseguraba estar poseído por el diablo, ¿no? De esto discutían ambos, uno desde una óptica particular, ¿no? Que sería Crowley, de que Satanás, como opositor a la represión propia de su educación evangélica, era su libertador, y el otro desde una óptica luciferina, ¿no? En tanto en cuanto postulaba ser el portador de ciertos conocimientos, o si se quiere, no de la luz que trae el conocimiento. Crowley, por ejemplo, conoció dentro de la Golden Dawn a personalidades tan singulares como Bram Stoker, del que asumiría, ¿no? la identidad de su celebérrimo vampiro, llegándose a pulir los caninos para morder a sus amantes. O sea, Aleister Crowley se pulió los caninos para morder a una serie de amantes que tenía, a los que colgaba boca abajo de un armario. También aplicaba lo que él llamaba el beso de la serpiente a las mujeres, que eran morder con estos caninos pulidos, ¿no? Por los labios de las señoras, que inevitablemente sangraban, ¿no? Por el desgarro. Lo que pasa es que abandonó esta costumbre porque uno de esos caninos se le rompió. También se hacía llamar, a raíz de este contacto con Bram Stoker, el conde Vladimir, ¿no? Haciendo una alusión al conde Vlad de la novela de Stoker. Conoció también allí a Dion Fortune, a la que enseñó cábala y con la que mantuvo pues una asidua correspondencia, ¿no? Dion Fortune es un referente dentro de lo que es la cábala, porque escribió un tratado muy bueno sobre ella, pero la cábala se le enseñó a Aleister Crowley. Austin Osman Spare, por ejemplo, era el único hombre, se decía, que era el único hombre sobre la haz de la tierra al que Aleister Crowley temía. El señor Spare, a pesar de la confusión, ¿no? Pues de terminologías con respecto del ocultismo y la magia, desarrolló el Zoskia Cultus,
y lo que se vino a denominar pues la magia del caos o la magia gris, en el cual rompe el tabú entre la magia negra y blanca. El señor Austin Osman Spare dice que es la ética del individuo la que, vamos a decir, nombra a tal práctica. O sea que nos viene a decir que en los asuntos mágicos no existe lo blanco y lo negro, sino la ética del individuo. Luego también en la Golden Dawn fue donde Aleister Crowley comienza a practicar los rituales mágicos, guiados por una traducción de Samuel Liddell Mathers, ¿no? El señor MacGregor Mathers, que hemos visto antes, de un manuscrito del siglo XV, que era el conocido como el libro de la magia sagrada de Abramelin el mago. Aunque de forma clandestina, pues, y de cara a la Golden Dawn, Crowley era entrenado en el ritual mágico por el señor Bennett. Bennett era considerado un mago de extraordinarias habilidades, y Crowley recibía con mucha admiración, ¿no?, las enseñanzas de este señor, del señor Alan Bennett, ¿no?, pues en un piso donde convivieron juntos, ¿no?, en Londres. Crowley intenta sus primeros experimentos reales pues con los rituales mágicos bajo la tutoría del señor Bennett. Perdón. Y otro de sus mentores, ¿no?, que sería George Cecil Jones, del que hablaba antes. Y estas dos personas podríamos decir que eran las personas que se encontraban detrás de Crowley. Y de hecho se especula que Alan Bennett era el que aportaba ciertas inyecciones monetarias al siempre dilapidador Crowley, ¿no? Crowley no le daba un valor al dinero y lo gastaba alegremente para siempre quedar en bancarrota. El señor Alan Bennett también entrenó a Crowley en cuestiones tales como el budismo, el yoga y la meditación. Y finalmente, pues el señor Bennett muere en 1923, ya tiempo después de haber formado a Crowley. Debido a los estudios ocultistas que Crowley tenía a raíz de su estancia en el Trinity College y a su adiestramiento por parte del señor Bennett y de George Cecil Jones, Crowley llegó a sentenciar que las gentes que campaban por la Golden Dawn no conocían el significado del verdadero ocultismo, ya que eran una orden pues más centrada en los asuntos místicos que en otra cosa, y que, como a menudo sucede en este tipo de sitios, ¿no?, pues se mezclaban las churras con las merinas, porque llamaban magia a una cosa que era ocultismo a una cosa que era esoterismo a una cosa que era magia. Bueno, un sin Dios, pues como suele imperar en este tipo de asociaciones. Aleister Crowley fue rápidamente, ¿no?, pues expulsado de la Golden Dawn y después fundó la Astrum Argentum, llegando, ¿no?, pues también a ser un personaje importante dentro de la OTO, ¿no?, la Ordo Templi Orientis, así como de alguna que otra sociedad secreta y más concretamente ocultista. Aleister Crowley llamó iluminismo científico, por ejemplo, al sistema que desarrolló para la Astrum Argentum, ¿no? Que hay que decir que él, cuando estuvo en la Golden Dawn, digamos que la Golden Dawn estaba dividida en 3 niveles, independientemente pues de los grados que pudieran aplicarse a los acólitos o a la gente que estuviera allí, que uno sería la Hermética Orden de la Golden Dawn, que sería, vamos a decir así, de cara al público, un segundo nivel que participaría de las enseñanzas rosacrucianas, y un tercer nivel que sería la Astrum Argentinum, que estaría compuesta pues por personas vivas y almas descarnadas y que tendrían un conocimiento grande. Bueno, pues él, haciendo una copia, vamos a decir, una falsificación del Astrum Argentinum, funda la Astrum Argentum, y claro, aprovecha todo ese poder e influencia y ese tirón que tenía la Golden Dawn, ¿no?, para captar adeptos. Pues él desarrolla el iluminismo científico dentro de la Astrum Argentum, cuyo lema es el método de la ciencia, el objetivo de la religión, en el cual, según Aleister Crowley, si se interpreta correctamente, está expresado todo y no le faltaba razón. Para difundir su mensaje, no publicó una serie de revistas que fueron conocidas como El Equinoccio o The Equinox. Lo que pasa que esto es como la revista Más Allá. Todo el mundo habla de la revista Más Allá, pero debajo pone de la ciencia. Bueno, pues este equinoccio era el equinoccio de los dioses y la fundó en 1909. Para eso y para revelar pues parte de los ritos místicos, ¿no?, que la Golden Dawn
En 1910 hace una exhibición pública de lo que él denominaba como los ritos eleusinos, ¿no? Y estos ritos, o los ritos de Eleusis, ¿no? Serían una invocación a las 7 potencias planetarias, ¿no? que son ejecutadas en el Caston Hall, en Westminster, y que acaban convirtiéndose en un desenfreno carnal, ¿no? Pues a raíz de la poción famosa de Crowley, que estaba compuesta por hierbas aromáticas, vino, mezcalina, y de la que algunos de aquellos que la probaron dijeron que sabía manzanas podridas, ¿no? Claro, aquello se convierte en una cosa caótica, ¿no? Un desenfreno brutal, una orgía, vaya, depravada, y por ello pues es demandado y se revelan aspectos de su vida sexual, ¿no? que son considerados perversiones. Y de ahí, y perversiones en la época, no se nos olvide que estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, y de ahí pues que le llamaran el hombre más perverso del mundo. O sea, pervers en inglés y pervert son cosas muy similares, por eso le llamaron así. Y para hacernos una idea de cómo la gastaba Crowley, por ejemplo, en cuanto a las cuestiones sexuales, podemos remitirnos a cómo publicaba en periódicos anuncios tales como: se buscan enanos, gordas y seres deformes, ¿no? Pues esto parece ser que en cierto modo divertía a Crowley, ¿no? que miraba y practicaba lo que para la época eran aberraciones sexuales con ellos. Y pues de ahí que se supone que, de ahí que su comportamiento sexual pues fuera considerado obsceno. Crowley fue el pionero en promulgar la libre expresión del sexo y la promiscuidad, ¿no? Aleister Crowley, por ejemplo, estuvo con docenas de prostitutas, ¿no? las cuales sometía en sus ritos mágicos en presencia de sus estudiantes y seguidores, tal cual hoy hacen cierto tipo de sectas de corte satánico. Y esto ya no, al margen de que para la población de la época pudiera ser una aberración sexual o una perversión, digamos que realmente lo que estaba haciendo era estudiando, pero estudiando desde una óptica nada convencional. Cuando, por ejemplo, a Crowley se le acusaba de perverso, ¿no? Que por si no ha quedado claro, ¿no? Pues era que se referían a que era un pervertido. Él decía que yo he nacido para matar al mundo, la carne es una trampa. Y esto, que parece tan enigmático y que no voy a explicar, también guarda una cierta cantidad de veracidad bastante importante. No obstante, y en defensa, no, pues ya no de Crowley, ¿no? Sino de la verdad, hay que decir que si existe trato, no existe pecado. Entonces, claro, si a una persona la pueden acusar de pervertida, pero ¿y qué pasa con la otra? O sea, o con las varias más que hay allí. ¿Quién es más perverso? el que da o el que recibe. Esto como es, no tiene una lógica, ¿verdad? El asunto de que a Crowley, por ejemplo, y esto siempre, no olvidemos que parece que nos hemos desviado un poco del tema, pero esto obedece a sus estudios mágicos. El asunto de que le llamaran perverso o no, pues es una cosa curiosa, ¿no? Porque la prensa se preocupó muy mucho de definir a Crowley como perverso o malvado, cuando coetáneos suyos pues fueron los monstruosos genocidas más aberrantes que la historia dio jamás. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Hitler, me estoy refiriendo a Benito Mussolini, me estoy refiriendo a Stalin, ¿no? Por ejemplo, de Stalin hay que decir que la famosa fotografía de los campos de concentración nazis, estas que te presentan, mira, todas las pilas de muertos de los campos de concentración nazis, en realidad son las pilas de muertos que murieron por tifus en los campos de exterminio rusos. Pero claro, como la fotografía está descontextualizada, bueno, pues esto ya vemos, a ver qué gente dio el siglo XX, los principios del siglo XX, ¿no? Para que a Crowley quedara con el título de hombre más perverso o más malvado. Y como curiosidad, hablando de estas cuestiones sexuales, me viene a la memoria, ¿no? Pues que, por ejemplo, la palabra dildo, ¿no? Que hace ilusión a lo que en mi pueblo se conoce como un contentamozas, ¿no? Y que no está reconocida de forma oficial en los diccionarios ingleses, es una invención de Crowley y los diferenciaba como de una o de dos plazas. Cambiando de tercio, ¿no? Y durante la Primera Guerra Mundial, Crowley decía estar de parte de los alemanes y sugirió que Inglaterra debería de ser repartida, ¿no? Pues entre Francia y Alemania, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial se mostraba abiertamente a favor de Inglaterra. Esto es porque cuando él ingresó en la OTAN le engañaron.
y no le informaron de ciertas actividades que estaban desarrollando en Alemania. Por eso él se gira y va en contra de los alemanes. Aleister Crowley sugirió a Winston Churchill, ¿no? Pues el feroz líder británico, ¿no? Que dirigía las fuerzas inglesas en la Segunda Guerra Mundial, que usara un signo que era conocido como el signo de la victoria, que es el famoso thumbs up, que es cuando se levanta el dedo pulgar, ¿no? Pues para expresar una afirmación o victoria, que a menudo era usado, ¿no? por los soldados. Esto aparece publicado en un panfletillo que Crowley escribió, que se llama Thumbs Up, a Pentagram, a Pentacle to Win the War, para que también, ¿no? Pues lo usará la gente, usará el método de utilizar este signo para ganar la guerra. También encontramos que legó a Churchill el signo de la V de victoria, que no es lo mismo que el signo de victoria thumbs up. Digamos que existe la V, existe el thumbs up, y los dos persiguen el mismo fin de alcanzar la victoria. Esto se supone que lo inventó un belga, pero es cierto que en libros anteriores a la supuesta invención de este belga, Crowley ya aparecía haciendo este signo, este símbolo, ¿no? Y este símbolo se dice que representa el diabolismo más incipiente, y desde la perspectiva de Crowley, ¿no? No que se esté adorando a Satanás ni cosas por el estilo, sino que se está, digamos, haciendo uso de ese diablo interior, y de ahí pues lo nocivo que pueda resultar ese símbolo, ¿no? Churchill, ¿no? Pues como fumador de puros que era, pues tenía cierta facilidad para hacer este signo, ¿no? Incluso de forma no evidente, ¿no? Por ahí con su purete pues hacía la V. Es por su ayuda al bando de Churchill, ¿no? Al bando inglés, que algunos consideran a Crowley como un mago blanco, ¿no? Ya que ayudó a acabar con el nazismo y con el monstruo que era Hitler, ¿no? Pero por ahí quedó Stalin, por ahí quedó un montón de gentes. Habría que ver a ver qué es eso de mago blanco y mago negro, ¿no? De esta manera nos encontramos, ¿no? Con que un miembro de la Golden Dawn, Yeats, comentara, ¿no? O sea, el señor Yeats, Walter Yeats, el poeta irlandés, comentara en una carta, ¿no? Pues dirigida a un amigo, que Crowley ha estado haciendo imágenes de cera de todos nosotros y clavando alfileres en ella, lo cual es una práctica de magia negra que contradice sus declaraciones. Bueno, unas declaraciones que él hizo de que él no era un mago negro, y este señor Yeats dice que las imágenes que él hacía, ¿no? Pues las atravesaba con alfilerillos, y que esto era magia negra. Bueno, pues yo aprovecho, por ejemplo, para decir que los monigotes y las agujas son más antiguos que el propio concepto de magia negra, y que tampoco tienen que ver con el vudú. Esto lo digo porque estas efigies eran utilizadas ya en la antigua Grecia y eran denominadas como los polosoi. Esto pues demostraría, ¿no? Que los conocimientos místico-mágicos del señor Yeats eran bastante deficientes, tal y como postulaba Crowley acerca de los estudiosos de la Golden Dawn. Cuando a Crowley pues se le acusa de oficiar misas negras, él responde magistralmente que la misa negra es un asunto que él no podría practicar en la vida, porque para practicar una misa negra tienes que ser un sacerdote católico, y él no era católico, ni cristiano evangelista. De hecho, le daba asco, entonces él no podría celebrar nunca ese tipo de ceremonias. ¿Cómo es eso de que no... Una ceremonia de magia negra tendría que estar misa negra. La ceremonia de misa negra tendría que estar, digamos, dirigida por un sacerdote. Claro, esto viene de los procesos inquisitoriales. Para poder hacer una misa... A ver, primero, para adorar a Satanás tienes que creer en Dios forzosamente, porque forma parte de la misma mitología. Ahí no hay separación. Tú no puedes ser un satanista o que solo adore a Satanás, no. Tienes que contemplar la figura de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que la misa negra es una burla de la Eucaristía católica. Entonces, ¿qué ocurre? Que para oficiar ese rito es necesario que un sacerdote cristiano corrupto presida ese tipo de ritual, que es una liturgia que, digamos, en los procesos inquisitoriales o en textos que versan sobre las misas negras aparecen muchos elementos invertidos, como los crucifijos invertidos, el Padre Nuestro invertido, ¿no? Y se hace toda una liturgia invertida de lo que es la Eucaristía, y de ahí que tenga que practicarla un sacerdote
que aunque sea cristiano, no es un apóstata, no es un excomulgado, sino que tiene que estar consagrado a Dios para que la burla o el acercamiento a Satanás sea mayor. Bueno, pues para seguir hablando de magia, ¿en qué consistieron los trabajos mágicos llamados los trabajos de Amalantrah, llevados por Crowley? Vale, pues los trabajos de Amalantrah son unos trabajos que realizó Crowley desde enero hasta marzo de 1918. Crowley comenzó en ese tiempo pues una serie de trabajos mágicos llamados los trabajos de Amalantrah, ¿no? Como hemos dicho, en Central Park West. O sea, no los hizo en una ciudad en ruinas o en lo alto de un monte, no. Los hizo en mitad de Nueva York, en Central Park West. Estos trabajos pues eran realizados mediante vía mágica ceremonial y sexual, ¿no? Que era lo que Crowley denominaba como su hechizo, ¿no? Intentando invocar ciertas inteligencias al plano físico, tal y como pues Crowley y Mathers habían estudiado dentro de la Golden Dawn, ¿no? Aquello de la teurgia, aquella traducción y publicación de Goetia o Ars Goetia, y se basaba en esto, ¿no? Dichos trabajos resultaron pues ser revelados de una forma mediúnica por un personaje que se llamaba Roddy Minor, alias el Camello, que en realidad era una mujer que actuaba como sibila, ¿no? Bajo efectos de diversas drogas, y que tuvo unas revelaciones de cómo deberían de ser esa serie de rituales para traer a esas inteligencias al plano físico. Bueno, ¿Sibila qué sería? Las mujeres que había dentro de los oráculos que al consumir estupefacientes o exponerse a gases alucinaban y tenían revelaciones. Entonces profetizaban, eran las profetisas de los oráculos, una sibila, una pitonisa, así grosso modo, eso es lo que significa sibila. Vale, pues sea como fuere, ¿no? Pues lo que veníamos hablando, por lo menos una tal inteligencia fue traída a la manifestación física por medio del pórtico, ¿no? Que permitía a los de su raza y otras entidades similares, denominadas como otras influencias extracósmicas, poder entrar en el universo conocido, ¿no? Y más particularmente dentro de nuestro mundo. Esta entidad se llamó a sí mismo Lam, o fue nombrado Lam por Aleister Crowley. De cualquier manera, él consideró que era de origen interdimensional, que era el término empleado en aquel entonces para definir a un extraterrestre. Según los ocultistas implicados en tales cosas, el portal desde entonces pues se ha ensanchado. Crowley incluyó el retrato de Lan, ¿no? en su exhibición de las almas muertas sostenida en Greenwich Villas, en New York, en 1919. En el mismo año que fue publicado, ¿no? Pues en ese mismo año fue publicado como una pieza principal de la exposición, etiquetada como El camino al comentario de Crowley sobre la obra de Blavatsky, La voz del silencio. Debajo del cuadro estaba la siguiente inscripción: Lam es la palabra tibetana para camino o sendero, y Lama es aquel que va, el título específico para los dioses de Egipto, aquel que pisa el camino en fraseología budista. Su valor numérico es 71, el número de este libro. Hay que decir que Crowley retrató a Lan como un extraterrestre gris, de gran cabeza, con una barbilla pequeña. La boca era solo una raja, ¿no? Y no tenía nariz. Yo, la primera vez que leí esto de Lan y los trabajos de Amalantrah, pensé que esta representación que hizo Crowley de Lan era una representación artística de los habitantes de la esfera, o mundo si se prefiere, ¿no? De la esfera Nesia del Zohar, que a buen seguro Crowley habría leído. En él se describen a unos seres que viven en un mundo aparte del hombre, a menudo interpretados como planos, unos seres que son enanos, carentes de nariz, que solo tienen 2 agujeros. Bueno, como curiosidad hay que decir que el Zohar está escrito en el siglo II. Y en este libro no se especifica nada acerca de la cabeza de estos seres, de sus ojos o de su barbilla, simplemente que su nariz solo son 2 agujeros.
Esto hace pensar que si Crowley dibujó así a este ser es porque realmente lo vio, independientemente de lo que él pudiera recordar de él, porque no olvidemos que en los rituales de invocación campaba el sexo, las drogas, estados alterados de conciencia, y una cosa es lo que pudiera ver y otra la que pudiera dibujar, pero aún así habría una íntima relación entre ellas. Bueno, pues desde el tiempo de Crowley, ¿no?, varios esoteristas e individuos, ¿no?, pues que han seguido sus pasos han demandado haber contactado intencionalmente y con éxito, además, con Lan. Estos individuos consideran que Lan es un transmundano o entidad extraterrestre y afirmaron haber tenido gran éxito en sus invocaciones. Después del éxito de estos contactos, el interés en los círculos mágicos y especialmente en los crowleyanos creció, no sobre el asunto de Lan. En 1987 el señor Kenneth Grant, el generalmente reconocido sucesor de Crowley dentro de la OTO, fue tan lejos como para formalizar los trabajos en torno a Lan, como el trabajo de Amalantrá, en algo llamado el culto a Lan. Michael Berthiausch, un notable contactado, ¿no?, e invocador de Lan, diría que él es el desarrollo subterráneo de la Gnosis Lucifer, considerando que Gnosis significa un conocimiento intuitivo, lo que vendría a significar que conocer a Lan es como conocer un surgimiento desde el inconsciente de un conocimiento interno de Lucifer, ya sea que Lucifer es el portador de luz o el traidor de conocimiento, y Lan pues sería en sí un traidor de conocimiento. Michael Berthiausch diría además que Lan es el modo natural de evolución humana en el presente eón, indicando que para él y sus seguidores esta Lucifer Gnosis de Lan es el sendero apropiado del crecimiento espiritual humano en este tiempo que es ahora. Y con ahora me refiero a los tiempos que corren. Por ejemplo, hemos hablado de 1987, estamos en 2011. Crowley le puso el término, ¿no?, a la cultivación intencional del crecimiento espiritual, ¿no?, y él lo llamaba el gran trabajo. Y Crowley decía del gran trabajo que involucraba precisamente el establecimiento de contacto con inteligencias no humanas, inteligencias tales como Lan. Traduciendo pues el lenguaje del tiempo de Crowley, ¿no?, al actual, pues las ciertas inteligencias no humanas, tales como Lan, serían lo que hoy definiríamos como extraterrestres, o como yo vengo definiendo, entidades metahumanas, porque no sé si desconozco su naturaleza, no sé si vienen de otro planeta o tal. El caso es que existen y aparecen. No, pues aparte de esto, no, parece ser que como cuenta el mito de Barzag musulmán, ¿no?, pues el portal que abrió Crowley se ha ensanchado por ciertas prácticas que llevaron a cabo pues unos personajes que vamos a decir que cuanto menos son curiosos. Uno de ellos fue el fundador del laboratorio de propulsión a chorro JET y científico de combustible de cohetes, Jack Parsons, el mismo que realizaba ritos pánicos al probar sus nuevos cohetes y hacía una serie de invocaciones y tal cuando iba a disparar uno, pues ese. Y el otro sería el fundador de la cienciología y dianéticas, L. Ron Hubbard, en 1946, ¿no?, pues facilitando así un monumental cambio de paradigma en la conciencia humana por las implicaciones que esto tiene. Este trabajo mágico fue llamado el trabajo de Babilonia, y tal como el trabajo de Amalantrá, el ritual, vamos a decir que el trabajo de Amalantrá fue el ritual de base que sirvió de modelo, ¿no? Y tal como este, pues estaba basado en la magia sexual, ceremonial y la ingesta de drogas y alucinógenos. Juntos ellos, el señor Jack Parsons y L. Ron Hubbard, se esforzaron a encarnar un aspecto físico de Babilón, ¿no?, o de la ramera de Babilonia, la mujer escarlata del libro del Apocalipsis, más concretamente el capítulo 17, versículos del 3 al 6, y ellos creían que Babilonia, o sea, esta ramera de Babilonia, era el heraldo de la nueva era de Horus, y que el Apocalipsis era la interpretación negativa y comprensible por aquellos, ¿no?, que pertenecían a la agonizante era de Osiris. En esencia, ¿no?, estos trabajos era que Parsons deseaba tomar el espíritu de Babilonia, ¿no?, de la prostituta de Babilonia, la gran ramera, e investirla en un ser humano.
La idea era crear un bebé en el mundo espiritual y luego llamar hacia abajo al bebé espiritual y dirigirlo a un vientre humano. Al nacer este bebé, pues encarnaría las fuerzas de Babilón, ¿no? De Babilonia, las cuales pues ellos consideraban que era algo bueno. Y aquí voy a hacer un inciso. Tú recordarás, Martín, la serie V de los años 80. V de Victoria. Sí, sí. Que decía aquel judío, dice, si quieres tachar el cartel, dice, hazlo bien. No lo taches con un garabato, hazlo con la V de Victoria, el signo crowleyano. Aquí hablan también de la chica de las estrellas, aquella muchacha que nace, que comparte la naturaleza de los visitantes y humana, que traería un nuevo paradigma al mundo. Pues esa, en esencia, esa serie es crowleyana. Tiene muchas cosas que promulgó. Sí, que aparte creo que la actriz también que encarnaba ese papel tenía algún lazo, ¿no? con cierta familia. Desconozco, pero yo me quedo casi con el mensaje que traía la niña, esta rubia repelente, que era el Pretty Nama. Si hacemos una búsqueda de estas crowleyanas, Pretty Nama sería algo así como la preciosa Nama, la bonita Nama. Nama fue la primera mujer de Adán, ¿sabes? Sería la primera mujer de un nuevo mundo. Aunque en la serie dicen que eso en la lengua de los visitantes significa la paz, sería la primera mujer de una nueva era. Bueno, volviendo al tema de Crowley, ¿no? Él escribió al respecto sobre estos trabajos que estaban llevando a cabo el señor Parsons y Hubbard lo siguiente. Dijo: aparentemente Parsons y Hubbard o alguien está produciendo un niño lunar. Me pongo levemente frenético cuando contemplo la idiotez de estos vándalos. En cualquier caso, parece ser que los ritos fueron apropiadamente ejecutados y no se sabe si un bebé espiritual fue concebido de ellos. Lo que sí se sabe, dentro del esoterismo, es que el portal mágico, que primero fue creado por Crowley y el cual originalmente dejó entrar a Alan al mundo, fue restablecido con considerable intensidad por Parsons y Hubbard. De los diarios de los participantes, es decir, del propio Jack Parsons y del señor Hubbard, queda claro en ellos que no eran tan adeptos como Crowley cerrando estos portales. Y esto es un craso error, porque en todos los grimorios, en todos los tratados sobre magia, en todos los sitios se dice que si abres un portal, lo cierres. Esto no es como estos contactados, esta nueva era de gente que dice que vamos a abrir los portales, Bueno, sí, los abrís, pero luego los cerráis. No, solo los abren. Pues estos señores hicieron lo mismo. Y entonces parece haber sido logrado, ¿no? Lo que fue logrado fue el drástico agrandamiento y rasgado del portal mágico existente, ¿no? Y el subsecuente no cierre de él, debido a esto, a que no tomaron las precauciones oportunas. Y esto probablemente se debiera a la intensidad del trabajo. En cualquier caso, la era moderna de los ovnis, ya que hemos hablado de extraterrestres y tal, comenzó exactamente un año y medio más tarde del trabajo de Babilonia, que fue el 24 de junio de 1947, donde Kenneth Arnold avistó ovnis sobre las montañas cascadas del estado de Washington. Y una semana más tarde de estos avistamientos se produjo el incidente ovni de Roswell. Una semana más tarde. Pero es que en 1918, 19 años antes, 1918, bueno, los años que fueran, serían 29. Crowley ya había retratado a estas figuras que se dijo haber visto, a estos seres, en el incidente ovni del caso Roswell. En esto consistirían los trabajos de Amalantrá y el posterior trabajo de Babilonia. Bueno, ¿cuál fue la vivencia que tuvo Aleister Crowley en el palacio de Boleskine? Pues mira, Aleister Crowley se retiró a Escocia, donde compró una casa a orillas del lago Ness, donde el monstruo, pues ahí, a la que llamó el Palacio de Boleskine. Y de acuerdo a la tradición pues escocesa, él se hizo llamar Lair. Lair significa terrateniente, y él se hacía llamar Lair de Boleskine y Abertaf. Lair es como Lord, o sea, es un título, vamos a decir, nobiliario, ¿no? Un poseedor de tierras, pues es un Lair. Años más tarde, pues Jimmy Page, ¿no? Del grupo Led Zeppelin, pues compraría la misma casa que habitara Aleister Crowley. Frente a Boleskine House se encuentra el cementerio local, que
que es muy curioso de ver, ¿no? Porque las lápidas, en las lápidas del cementerio, todas llevan el mismo apellido, que es Fraser. Y este apellido, ¿no? Pues es este clan, porque estamos hablando de Escocia, era un clan que anduvo rondando pues, por esta zona gracias a la invitación del rey de Escocia, ¿no? Para que habitaran esta comunidad. Esto es la comunidad es Foyers, ¿no? La casa de Boleskine House, con su peculiar cementerio de los Frasers, está situado en Foyers. Y allí todos se apellidan así, pues porque es fruto de la endogamia, ¿no? De los miembros del mismo clan. Entonces, allí se cuenta que debajo del cementerio de los Fraser, cerca de Boleskine House, hay una cámara subterránea bastante antigua, ¿no? Que tiene una salida, ¿no? de un túnel, ¿no? En el que se encuentra una placa de cristal con una dedicatoria para Crowley y que dice: gracias, Aleister, apreciamos tu elegancia. Dentro del túnel se encuentran símbolos y señales que especifican que los seguidores de Crowley van a ir a hacer sus rituales. Y lo que es realmente, bueno, realmente no, lo que la gente dice que sucedió es que Crowley fue seguido por el gobierno inglés, más concretamente por los servicios secretos, por el presunto asesinato de uno de sus colaboradores cuando residía en Boleskine House. Aunque se supone que realmente este hombre muere accidentalmente en una orgía en la que Crowley, aparte de ser el anfitrión, pues nada más tuvo que ver. Ahora habría que preguntarse si esto fuera así, que yo me inclino a pensar que fue así, que pues el hombre murió, colapsó, no aguantó la dosis o el ritmo frenético o lo que fuera y murió. Y también habría que preguntarse si no fueron aquellas entidades que convocaba Crowley las que pudieran haber tal. Esto pertenece a la leyenda negra del acervo popular de la zona, pero es lo que la gente cuenta. ¿Qué opinas del lugar, en el sentido de si ha quedado cargado de las vivencias que allí se pudo haber ocurrido, ¿no? Sí, hablando de una forma ocultista, evidentemente el dolor, el sufrimiento y ciertas cosas impregnan de una forma muy poderosa los lugares en que esto se producen. Por ejemplo, vamos a poner los casos típicos de hospitales en los que se graban psicofonías, en los que se perciben sensaciones, incluso en los que hay gente, vamos a decir, sensitiva o que tiene unas percepciones extrasensoriales, vamos a decir, más desarrolladas que el común de los mortales, es capaz incluso de visualizar lo que allí estaba aconteciendo. Entonces, los ritos de Crowley, dada su naturaleza, en Boleskine House, pudieran haber cargado de una forma bastante poderosa el lugar. También hay que decir que Crowley habla sobre los sacrificios humanos. Es una rama que él tocó, aunque él diría que no es necesario inmolar a la víctima. ¿Para qué vas a inmolar a la víctima? Si no la matas, la puedes usar más veces. Claro, él hablaba y esto luego ya lo tomó como referencia Sanzor Lavey para la fundación de su iglesia de Satán, y aparece reflejado en su Biblia satánica. Aparecen los pensamientos de Crowley al respecto, que es que a la hora de sacrificar o de realizar estos ritos de sangre con una persona, se produce una serie de energías y una serie de cuestiones que, si son capaces de impregnar, como ya hemos dicho, una casa o un sitio, una zona, un cementerio o cualquier sitio, una tapia de fusilados o lo que sea, pues esas energías se pueden aprovechar para la convocación de estas entidades que parece ser que se ven atraídas por ellas. Evidentemente Crowley, a pesar de que en el libro de la ley aparece que se sacrifiquen niños y cosas por el estilo y otros ritos como la sangre menstrual que sea empleada, porque las mujeres y hablando de una forma ocultista, que vamos a decir parapsicológica para que la gente tampoco se confunda demasiado, producen lo que se llama psicorragias. De hecho, la fenomenología poltergeist suele provocar las mujeres que están dando el paso a la pubertad o que son madres solteras o tal, ¿no? Porque en estos periodos de menstruación se producen las psicorragias, y entonces esas energías, según Crowley, se pueden aprovechar para eso. A él se le reveló que se hicieran sacrificios, pero él llegó a la conclusión de que no era necesario. O sea que
ahí podemos decir que también Crowley rompe con un tabú establecido desde tiempo inmemorial, que era que para invocar había que sacrificar. Él dice que no es necesario, aunque eso no descarta que a la víctima de este sacrificio o de este rito se le hicieran un montón de cosas que evidentemente pues le causarían dolor, le causarían estados alterados de conciencia y le causarían pues otra serie de cosas. ¿Y qué opinas de después de eso, cuando compran la casa, ¿no?, los de Deep Purple y la influencia que pudo tener en el grupo, y luego las muertes también que hubo, ¿no? Bueno, Led Zeppelin, Jimmy Page es el que compra la casa. De hecho allí había ropa de Crowley, de sus ritos y tal, y se los ponían. Y dice la leyenda negra que allí sucedieron cosas a raíz de la reproducción de ritos crowleyanos. Que Led Zeppelin estaba influido sobremanera por la figura de Aleister Crowley es un hecho innegable. Ahora, esto venía de antes, ¿no? Jimmy Page compra la casa porque ya estaba influenciado, ya había estudiado a Aleister Crowley. Claro, no la compra porque sí, ¿no? Claro, y hay que decir, evangélico, solo le trajo muerte y tortura, ¿no?, pues en sus años de juventud. Años después, ¿no?, pues él completó sus estudios de química en el King's College en Londres, para más tarde entrar en el Trinity College en Cambridge, donde él estudiaría pues el ocultismo, igual pues que lo hicieran Newton y otros tantos científicos eminentes que pasaron por allí, porque el Trinity College de Cambridge se preocupaba de enseñar ocultismo, no de una forma oficial ni tan así como pueda sonar, a sus alumnos, dado que el ocultismo, grosso modo, es el estudio de las leyes naturales para la extracción de sus principios y las capacidades propias y paranormales del hombre, siendo que paranormal es lo todavía no explicado por la ciencia. O sea que el ocultismo sería básicamente un paso previo para la ciencia, ¿no?, para que se salieran del dogmatismo académico y pudieran desarrollar innovaciones dentro de los campos científicos. Bueno, Aleister Crowley, como ya he dicho, estudió en Cambridge, pero nunca llegó a graduarse allí. Sin embargo, pudo sentirse libre, ¿no?, pues por primera vez en su vida, y comenzó su tarea de escritor y de poeta. Se dice que también fue allí donde Aleister Crowley comenzó a rebelarse y se declaró como un acérrimo enemigo de la iglesia cristiana, ¿no?, anteponiendo la magia, ¿no?, a la religión como un mejor medio pues para alcanzar la realización espiritual. Además, expresó su odio hacia sus padres, a los que siempre quiso hacerles daño, por lo que no es de extrañar que su propia madre le llegara a llamar la bestia, ¿no?, pues por las obvias connotaciones, primero evangélicas de la madre, y segundo pues vamos a decir entre comillas, que valga el chiste, diablillo que era Crowley cuando era joven, y más concretamente niño. En 1898, por ejemplo, escribiría el libro titulado Aceldama, que sería su primer libro, y que publicó bajo el nombre de... Bueno, si quieres una introducción al tema de Aleister Crowley, y bienvenido, empieza cuando quieras. Gracias, Martín. Vamos a ver, no voy a hacer una introducción, voy a hacer una declaración, porque yo, por ejemplo, no soy crowleyano. No, aunque pueda compartir algún punto de vista con Aleister Crowley, no sigo su doctrina y opino que en ciertos puntos está bastante errado. No obstante, sí que hay que ver cuánto de amarillismo y sensacionalismo hay sobre la figura de Aleister Crowley. Solo quería decir eso, que para nada soy crowleyano, y que vamos a ver si podemos llegar a una conclusión sobre quién era Aleister Crowley a raíz de pues, los estudios de datos objetivos sobre su vida. Antes de empezar con el tema, una pregunta. En este caso, ¿la verdad supera la ficción? No lo sé. Veremos a ver si cuando acabemos de hablar sobre Crowley podemos decir algo al respecto. Para empezar ya con el tema, ¿cómo fue la juventud de Aleister Crowley? Pues mira, Martín, Aleister Crowley no siempre se llamó Aleister Crowley. Luego veremos por qué cambió su nombre. Pero él se llamaba Edward Alexander Crowley y nació el 12 de octubre de 1875 en Leamington, Warwickshire, en Inglaterra.
Crowley era hijo de un cervecero galés que además era predicador de una secta conocida como los Plymouth Brethren o los hermanos de Plymouth. Generalmente cuando buceamos en la vida de Aleister Crowley se hace más alusión a los hermanos de Plymouth que a los Plymouth Brethren, pero bueno, es un dato que hay que dar. Crowley además tuvo una hermana, lo que pasa es que esta hermanita que tuvo falleció muy joven, ¿no? a temprana edad. Aleister Crowley se sentía muy a disgusto, ¿no? Pues al crecer en un ambiente tan controlado, ¿no? como el que tenía con los hermanos Plymouth, ¿no? Pues si lo comparamos con el futuro comportamiento desenfrenado y sin límites del que haría gala, ¿no? Los hermanos Plymouth eran una secta evangélica muy conservadora, en la que casi cualquier cosa, ¿no? Pues era pecado. Su madre, Emily Berta, por ejemplo, no le abrazaba, no le besaba, no le leía cuentos, solo le leía la Biblia. Era el único libro permitido que podía leer Crowley, y más concretamente los evangelios. Y no solo eso, Crowley odiaba a sus padres hasta tal punto que, a modo de ritual, vamos a decir, simpático, ¿no? Dado que simpatía significa sufrir juntos, ¿no? Pues aplicó a un gato toda suerte de torturas, ¿no? Que se cree tendrían como objetivo ser sufridas por sus progenitores. Y este podría ser el primer contacto, ¿no? Pues que el joven Crowley tuvo, pues, con los asuntos que más tarde le harían famoso. En 1881, ¿no? Pues la familia Crowley, pues, se traslada a lo que ellos llamaban la granja, ¿no? Red Hill, que estaba en Surrey. Y en 1884 Crowley fue enviado a un colegio evangelista también, que era Saint Leonard. Solo que, vamos, él estuvo muy poquito tiempo ahí, ¿no? Un añito, y luego fue trasladado a Cambridge. Bajo el nombre no. Él decía que lo había escrito un caballero de Cambridge. O sea, no un caballero de Cambridge. Más tarde, pues, confesó que lo había escrito él. Y en este libro se basa básicamente en que Dios y el diablo tienen una lucha por el alma de Crowley, y Crowley a ciencia cierta no sabe quién ha ganado. Si analizásemos su comportamiento posterior y dentro de la perspectiva católica, cristiana, evangélica de la época, pues encontraríamos que el diablo habría sido quien hubiera ganado. Crowley también comienza en el Trinity College de Cambridge a leer la Cábala de Nudata de Fermat, y es allí donde conoce a Julian Baker. En septiembre de 1898, pues el señor Baker le presenta a Frater Bolo Noscere, que es George Cecil Jones, pues quien a la vez le presenta a Samuel Liddell MacGregor Matters y a la Orden de la Aurora Dorada, ¿no? Donde ingresaría con el grado de neófito 0 = 0, con el moto de Frater Perdurabo. Y básicamente, cuestiones aparte, ¿no? Pues como su afición por el alpinismo, piragüismo, tal, pues esto es, en síntesis, parte de la juventud de Aleister Crowley. El libro este del que empezó a leer, ¿no? en Cambridge, ¿no? La Cábala de Nudata en Fermat, ¿eso qué es? ¿Nos puedes decir algo para los que no sepamos? Vale, pues la Cábala de Nudata, su padre murió entre 1886 y 1887. Aquí hay controversia, ¿no? Porque unos dicen que en el 86, otros que en el 87, vamos a decir que entre el 86 y el 87, ¿no? Y Crowley, ¿no? Pues fue separado, ¿no? del colegio por 2 años más tarde. Estos 2 años, ¿no? Él los describiría como los años inauditos de tortura. El chico, ¿no? Crowley, fue seriamente afectado, ¿no? Y su salud, pues, fuertemente resentida, ¿no? por este hecho. Y vamos, si miráramos el asunto desde un punto de vista psicológico, ¿no? Pues uno, pues, podría imaginar
que fue en estos años cuando Crowley se adoptase, ¿no?, pues un marcado cariz anticristiano y más concretamente antievangelista. Pues no, él no había conocido otra cosa. Él, cuando a lo mejor arremetía contra el cristianismo, el catolicismo o tal, estaba realmente arremetiendo contra los evangélicos, porque él no había conocido otra cosa que no fuera el evangelismo puro y duro de los hermanos de Plymouth. Pero bueno, la historia en sí no es tan simple, ¿no? Crowley fue pasando por diferentes colegios. Su padre murió, ¿no? Le dejó 17.000 libras, que era un fortunón en aquella época. La familia pues pasó a ser liderada por su madre, ¿no?, que como ya he dicho era Emily Berta, y por su tío Tom Bond Bishop, quedando pues Crowley también a cargo de dos tías solteronas que tenía, ¿no?, y que le criaron hasta la mayoría de edad. Bueno, pues es aquí cuando en él surge, ¿no?, pues una marcada y formada forma de opinión, ¿no?, pues de que el cristianismo